En el mundo de hoy, muchas personas están agobiadas, están tristes, están cansadas, afligidas. Todo esto no por el cansancio emocional, ni tampoco por el cansancio físico. La raíz de este problema va mucho más allá de esto. Y Jesús le ha hecho una invitación para que vengan a Él, aquellos que están trabajados y cansados. Hola, te hablo tu amigo el pastor Ismael Méndez y una vez más estamos aquí en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y en este capítulo número 2, estaremos estudiando acerca de aquellos que están trabajados y cansados y esta invitación que Jesús les hace a ellos para que puedan tener la mansedumbre y la humildad que eran características fijas del Maestro. Así que bienvenidos al estudio del día de hoy. Bienvenidos una vez más al estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les había mencionado anteriormente que en el mundo hay muchas personas afligidas, agobiadas y cansadas. Pero a fin de poder entender de qué tipo de cansancio se está hablando, necesitamos comprender, valga la redundancia, la invitación que Jesús nos ha hecho. Y esta invitación es: venid a mí, aquellos que están cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Les habla su amigo el pastor Ismael Méndez y hoy estoy acompañado de 3 jóvenes. Tengo aquí a Farah Nieves, también tengo a Ángel Ibáez y tengo a Daniel Cárdenas. Chicos, bienvenidos. Gracias por invitarnos aquí a este momento tan especial de poder compartir el conocimiento que nos ha entregado esta lectura. Realmente para mí es un grato privilegio poder compartir en este estudio y cómo no, cuando podemos refrescar lo que Dios nos ha dado a través de las lecciones de este libro, es fantástico. Para mí un placer también acompañarles en que juntos podamos hacer este recorrido y aprender de estas grandes enseñanzas. Chicos, gracias de verdad por sacar de su tiempo. Este capítulo, el capítulo número 2 que estaremos analizando en este día, Trabajados y Cargados, es un capítulo que a mí me impactó porque me desafió. A veces estamos cansados, agobiados, afligidos por muchas situaciones y no comprendemos la raíz de ese problema. Pero en este estudio el Señor nos muestra cuál es la raíz de ese problema. Y vamos a comenzar y quiero hacerles a ustedes la siguiente pregunta. ¿Por qué la mansedumbre y la humildad son importantes? Fíjate que el libro destaca un texto bíblico que creo que desde el capítulo 1 en el episodio anterior lo estuvimos analizando, y es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el texto no se queda ahí, sino que sigue diciendo prácticamente la respuesta al problema, porque Dios nos está diciendo que estamos trabajados y que estamos cargados. Entonces la respuesta es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo creo que en este capítulo resume muy importante la idea del libro, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Resalto estas 2 características que menciona Jesús. Él dice: yo soy manso y humilde. Por eso la mansedumbre y la humildad se convierten en 2 elementos muy importantes para poder encontrar descanso en el Señor. Y nos preguntaríamos ¿por qué? Fíjate que estamos hablando de un problema de carácter. Estamos hablando de que cuando Dios nos está dando una recomendación es porque tenemos que corregir algo. Entonces, esa corrección que tenemos que hacer justamente es el carácter. ¿Cuáles son las cosas opuestas a la mansedumbre y la humildad? La soberbia, la arrogancia, la prepotencia, y esas
características, esas debilidades de carácter son las que nos dan cansancio, aflicción y abrumen nuestra alma. A veces pensamos que el cansancio es, hice muchas cosas en el día y terminé agotado. No, el cansancio que viene aquí es las debilidades de nuestro carácter que nos van consumiendo poco a poco. Por eso la invitación del Señor es que seamos mansos y humildes como Él es. Permítanme leer una de las ideas que resalta el texto. Dice, los que acepten el llamado de ir a Cristo, tomen su yugo y aprendan a ser mansos y humildes como Él. Son los que hallarán el descanso anhelado. Prácticamente ahí radica la importancia de la mansedumbre y la humildad. Número uno, porque son las lecciones de carácter que Jesús nos está enseñando y que nos está diciendo que vayamos donde Él para que podamos encontrar el verdadero descanso. Wow, y allí está la raíz. Es un problema de carácter, no es otra situación, es otra cosa. De hecho, hoy en día las empresas están tomando muy en cuenta el tema de la inteligencia emocional, que no es más que tratar de que el aspirante a ser empleado pueda tener un carácter bien formado y que pueda tener la inteligencia emocional necesaria. Hoy en día la gente está yendo de aquí para allá, afligida, agotada, cansada, con muchas situaciones. Dicen que son personas explosivas. Yo exploté de la nada. De hecho, el libro comienza con una introducción hablando de Marina y Mario. Y presenta a Marina como una mujer que explotaba por cualquier cosa. Tenía ya 3 matrimonios, hijos de diferentes padres y tenía una situación emocional muy difícil. Y por cualquier cosita ella ofendía a los demás. Y Mario, un mecánico, que cuando tenía una situación con un cliente, Mario le decía muchas cosas, explotaba, los ofendía y luego se ponía a reflexionar y decía, bueno, algo dentro de mí me hizo hacer estas cosas que no debía hacer. Se sentía mal, pero ya había ofendido a los demás. Así mismo está el mundo. Personas de este tipo y el problema o la raíz del problema está en el carácter. Pero Jesús nos invita a que seamos mansos y humildes de corazón. Me pareció muy interesante el comentario que hacía Angeli y hay una historia que se relaciona bastante con reflexionando acerca del carácter y de cómo la antítesis de la mansedumbre y la humildad son esos temas como el orgullo, quizás la vanidad, y vemos la historia de esta dama que se presenta allí dentro del texto, donde nos menciona que ella no reconocía la realidad de su problemática, ella no reconocía que tenía un tema de carácter. Por eso esta dama se manejaba de manera irresponsable con el dinero, tenía muchas tarjetas, malgastaba, tomaba dinero prestados de los hermanos. Ella entendía que no había ningún problema, que el Señor entendía que ella lo estaba haciendo de la manera correcta, incluso no devolvía el diezmo. Y vemos que ahí también hay una esencia importante, y es que a veces nosotros mismos no podemos reconocer nuestra realidad, nuestro problema con nuestro carácter, que nos lleva a un punto que nosotros no podemos dejar que el Señor pueda hacer la obra en nuestras vidas. Y nos cansamos, nos Exactamente. fatigamos. Nos cansamos, nos cargamos con todo este tipo de situaciones. Y así estaba ella estaba cargada, pero no lo estaba visualizando. Y es la realidad que pasa con nosotros. No es solamente una carga física, no es solamente una carga en ese sentido, sino también que es una carga emocional. Y también es una carga que va de la mano con todos estos aspectos que nosotros dejamos que entren a nuestras vidas y que tomen el control de ella. Y fíjate, yo estuve leyendo una definición de humildad que me llama muchísimo la atención, porque a veces pensamos como que la humildad es las personas que tienen baja estatus social o económico o que viven como menospreciados, y no es así. Fíjate que dice, la humildad es reconocer sus propias limitaciones y debilidades y obrar en consecuencia. Entonces, cuando Dios nos da la invitación de que tenemos que ser humildes, es que tenemos que reconocer esas debilidades. ¿Pero para qué? Para que Cristo sea quien tome esas debilidades, transforme nuestro carácter y solo así encontraremos descanso. Claro, entonces cabe preguntar en este momento, ¿dónde está la raíz de este problema? Lo deja bien en claro el libro. Especifica perfectamente que el carácter es una de las raíces más fuertes que tenemos el problema.
el libro implica mucho el hecho de que te enfoca a ver el problema, a ver la situación. Él te lleva, él te hace entender, te hace unas cuestiones y unas preguntas en las cuales tú llegas a la conclusión de que tienes problemas de carácter. Porque a veces no nos damos cuenta. A veces pensamos que estamos correctamente o que simplemente si mi problema es el dinero, mi problema es mi falta de economía, mi problema es mi familia. Y no, el carácter de uno es lo principal que uno tiene que atender en esta situación. Y enfoca muy claro ese aspecto. O sea, la raíz del problema por lo cual no somos mansos ni humildes, según la lectura que hemos tenido, Es el carácter. está en el carácter. El carácter. Yo creo que si hacemos una encuesta en los hogares de la iglesia, nos vamos a sorprender de una forma increíble. Aquí los autores en la página 26 presentan un dato muy interesante y ellos presentan una historia real. Conocieron a una señora que la señora decía que su esposo era un hombre de Dios. Y este hombre de Dios le pegaba. Cometía maltrato físico, violencia doméstica. Y la señora solamente decía, eres un hombre de Dios, lo único que pierde la paciencia por momentos. O sea, un hombre de Dios no maltrata a su esposa. ¿Dónde estaba el problema de este hombre? En su carácter, en la esencia de él como persona. Y esa esencia es cambiada simplemente cuando vamos a Cristo y aprendemos de él. Este hombre no pasaba tiempo con el Señor, sabía doctrinas, Seguro conocía que sí. las 28 creencias Y fundamentales. asistía a su iglesia, Asistía a su seguramente. iglesia, pero golpeaba a su Probablemente era esposa. fiel también. Sí, Daniel. A veces pensamos que el carácter es una disciplina, donde tú aprendes las cosas, incluso la Biblia y la religión, a veces las tenemos como una disciplina. Pensamos, nos enfocamos en hacer correctamente las cosas, yo estoy cumpliendo, estoy diciendo lo que dice, me estoy vistiendo como dicen, y no es así. Uno tiene que tener ese carácter flexible y amoroso de Dios. Y ahí es donde nos quiere llevar esta lectura. Nos quiere enfocar en que sin Cristo no podemos tener el equilibrio perfecto. Porque a veces por generaciones, y la historia lo ha demostrado, han querido quitar a Cristo del ámbito del carácter o la forma de actuar. Y no se puede. Humanamente no podemos. Y ese es el punto al cual quería llegar. Qué Sí. bien, qué bien. Eso Y que sabe mencionas algo- es interesante. ¿Sabe algo también? Cuando mencionabas el ejemplo del esposo, de la historia que menciona el libro, me recordé que nosotros cometemos el mismo error. Nosotros tenemos debilidades de carácter, tenemos problemas de soberbia, prepotencia, que era lo que mencionábamos hace un momento, pero no reconocemos que la tenemos. Entonces, por eso Dios nos está haciendo la invitación, venid a mí. Él te está diciendo, si ustedes están cargados y fatigados, ustedes tienen un problema, necesito que presten atención para que puedan encontrar descanso. Porque casi siempre nosotros no reconocemos nuestras debilidades de Y carácter. ese es un problema. En la Biblia tenemos la historia de dos caballeros que todos conocemos, los hijos de Zebedeo. Tenemos allí la historia de Santiago y Juan. Ellos eran conocidos como los hijos del trueno. O sea, este nombre por algo era. Porque el nombre en la Biblia tiene que ver con el carácter. Estos hombres podían ser hombres sinceros. Sin embargo, tenían un temperamento explosivo. Eran compulsivos. Eran hombres que no se dejaban dominar. Pero un día que conocieron al Señor. Y el resto es historia. Todo cambió. Todo cambió. Porque la invitación de Jesús, ¿qué hace? Transforma el carácter. Es curioso cómo algo tan antiguo, una historia de hace años, puede ser todavía tomada en la actualidad. Que a veces pensamos que la Biblia caducó y la Biblia nunca caduca. Porque Dios es ahora y siempre. Y vemos el carácter de Él reflejado en todas nuestras generaciones y en todas las situaciones. Y a veces cambiamos el carro último modelo y en la antigüedad era el caballo último modelo. Tenemos que tener referencias. A veces nos enfocamos en cosas, marcas, situaciones, cuando el carácter es el mismo y las personas seguimos siendo las mismas y estamos cometiendo los mismos errores. Y eso es lo bonito del libro, lo cual nos implica de que Cristo es hoy y siempre. El caballero de la historia llegó a ser miembro de la Junta de Iglesia. Compró varios libros y vivía una vida a la ley y al testimonio. Y hay del pastor que no se sometiera a su voluntad. Era un hombre que creaba muchos conflictos. Su problema estaba en su carácter y más aún
en que no aceptaba la imitación de Jesús que transforma el carácter. Tenemos que reconocer que tenemos una debilidad. Vamos a una breve pausa y al retornar continuaremos hablando de este interesante libro. Aprendan de mí, la imitación de Jesús que transforma el carácter. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos aquí en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y vamos a continuar dialogando de este interesante tema, trabajados y cargados. El Señor quiere que aprendamos a ser mansos y humildes. Y ya hemos visto hasta este momento que la raíz del problema está en nuestro carácter, en no querer reconocerlo. Pero me gustaría poder leer una declaración que está contenida en el libro, en la página número 27, donde hablando de la primera pareja de Adán y Eva, Helena Harmon de White tiene una afirmación. Ella dice: tenía el enorme privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Creador. Si hubiera permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de gozo y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez con mayor eficacia el propósito de su creación. Habría reflejado cada vez más la gloria del Creador. Dicho esto, cabe preguntarnos, ¿cómo podemos mantenernos mansos y humildes? Esa es una pregunta bien interesante y vemos la respuesta viva voz allí en el libro y nos dice que una manera de nosotros mantenernos mansos y humildes es a través de la comunión con Dios. Y es lo que vemos en esta cita que nos habla acerca de nuestros primeros padres, nos habla de Adán y Eva. Cuando ellos estuvieron en el Edén, antes de la caída, ellos mantenían un compañerismo muy especial con el Señor, conversaban cara a cara con el Señor, pasaban tiempo con Él. Luego entonces que entró el pecado, ellos ya no sentían el mismo gozo de poder estar cerca de su Creador. En este contexto, yo quiero continuar con la historia de Raúl, que se encuentra en el libro. Allí vemos que Raúl, un joven que nació dentro de un entorno cristiano, a los 16 años de edad, se apartó de ese ambiente, empezó a involucrarse con ciertas influencias, estuvo mezclado en las drogas. Después, esto lo hizo en principio pensando que quizás era simplemente probar, pero estuvo tan inmerso en ese mundo que empezó a tomar decisiones que le hicieron daño, tanto así que estuvo en la cárcel. Pero vemos que Raúl, estando allí en la cárcel, llega a encontrarse con una realidad, y es que él, en medio de las drogas, reconoce en una oración que él tiene la necesidad de Dios. Y me parece muy interesante cómo él lo hace. Él dice en su oración: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ahí hubo un reconocimiento de la necesidad, de que él no podía hacer el cambio. Él vio que su situación no venía de cuando ya él era un adulto, sino que vino desde su niñez, que era una persona temperamental, que desde muy joven se involucraba con grupos y hacían algunas travesuras que eran muy fuertes. Él reflexionó en todo eso y allí reconoció: yo no puedo, pero Dios sí puede. Y hay una frase que el libro enmarca de manera muy interesante que dice: nadie puede por sí mismo cambiar su corazón, o nadie puede, mejor dicho, cambiar su propio corazón. Eso es una misión imposible. Esto solamente se puede lograr
cuando nosotros tenemos comunión con Dios. Y lo vemos a través de la vida de los discípulos. Ellos pasaban tiempo con Jesús, ellos comían con Jesús, oraban con Jesús, estaban en lugares aparte con Jesús. Ese espacio de compañerismo con Jesús permitió que ellos fueran transformados. Vemos a un Pedro diferente. Vemos a los que mencionabas antes, los hijos del trueno, cómo fue transformado su carácter. O sea que la respuesta es comunión con el Señor. Por eso el mismo texto dice, aprendan de mí. Entonces, el proceso de aprendizaje es un proceso continuo y lo hacemos es meditando, pasando tiempo con el Señor, contemplándole a Él. Porque la única forma de aprender del carácter de Jesús es si pasamos tiempo con Él. Entonces, la forma para poder mantenernos mansos y humildes definitivamente es aprendiendo de Jesús. Sin comunión no hay nada. Para nada. Tristemente, el ser humano es muy rebelde. Odia que lo controlen. Y piensan que estar obedeciendo al Señor es estar bajo su dominio o estar obligado a hacer las cosas. Y no lo estamos. Estamos dispuestos a llegar a unos extremos muy grandes sin necesidad. Uno tiene que aprender a sentir ese amor que Cristo da. Así es, y quiero retomar algo, Farah, que mencionabas, y es que nadie puede cambiar su corazón. Entonces, si nadie puede cambiar el corazón, ¿cómo es posible cambiar nuestro corazón? Hemos estado hablando de que debemos tener una comunión con Cristo para ser mansos y humildes, pero también la raíz de nuestro problema está en el carácter, y del corazón brotan los malos pensamientos, todas las cosas allí negativas y positivas también. Pero quiero cambiar y no puedo. Y es imposible. Tengo un mal genio, un mal temperamento, un mal carácter y no puedo. ¿Cómo es posible entonces cambiar nuestro corazón? Realmente, así como usted dice, pastor, es misión imposible. Incluso hay una frase que es muy popular que dice, genio y figura hasta la sepultura. Nosotros no decimos, yo nací así y nadie me va a cambiar, usted tiene que aguantarme así porque soy así, punto. Y si lo vemos así a simple vista, sería una tarea imposible. Sin embargo, siempre hay esperanza a los pies de Jesús, porque Amén. Él sí puede transformarnos. Quiero compartir con ustedes, leer de forma textual 2 textos que comparte el libro. Dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos hundidos. Nuestro corazón es perverso y nosotros no lo podemos cambiar. Ahí dice una tarea casi, diría casi imposible. La educación, la cultura, la fuerza de voluntad, el esfuerzo humano tienen su lugar, pero carecen de poder para salvarnos. Pueden producir un cambio externo de la conducta, pero no pueden transformar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Y me detengo ahí porque muchas veces pensamos que el cambio de carácter es un cambio de conducta. Comenzamos a hacer cambios externos, paulatinos, pero se quedan ahí. Y dice, es necesario que haya un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto. Wow. Gloria a Dios. Y la otra cita que también menciona el libro que acompaña y cierra la idea, dice, pueden existir defectos perceptibles en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina lo transforma y lo santifica. Wow. Entonces, la clave para poder tener un cambio de corazón, de carácter, está dejando que el poder transformador de Cristo Jesús nos restaure. Tremendo. Y me gusta porque la cita dice algo muy puntual, y es que puede haber defectos perceptibles de carácter. Puede haber egoísmo, orgullo, envidia, vanagloria. Posiblemente estamos hablando de alguien que es generoso para muchas causas, pero no es generoso para la causa de Dios. No es un fiel mayordomo, no es alguien que colabora en la iglesia. Puede haber esas cosas, puede. Sin embargo, la cita dice, pero que cuando llega a ser un verdadero discípulo. Un verdadero, subrayamos ahí verdadero, verdadero discípulo. No de las apariencias, porque de las apariencias está lleno el mundo. No de las apariencias. Un verdadero discípulo.
El poder de la gracia divina transforma. Por eso es que la invitación de Jesús es la que transforma el carácter. Es imposible para el ser humano cambiar su corazón, pero para Dios es una misión posible. Es imposible para el ser humano dejar el orgullo, dejar la envidia, pero para Dios es una misión posible. Entonces, queridos amigos, yo quiero que usted capte muy bien lo que estamos presentando acá. No se trata de una clase de yoga, no se trata de una clase de meditación, no. Se trata de venir a Cristo y aprender de Él. Su invitación transforma el carácter. Así que, estando de esta manera las cosas, me gustaría hacer otra pregunta, que es el poder entonces de la gracia divina. Muy buena esa pregunta. La gracia divina es algo inmensurable, es algo grande, inmenso, que solo Dios da y que a veces uno como ser humano trata de comprender y no podemos comprenderla, porque como humanos pecadores no vamos a poder, es imposible, pero ahí está. Y es de la que debemos aferrarnos. Uno a veces quiere hacer las cosas por su propio medio, quiere cambiar ese carácter, ese defecto que tenemos por sus propios medios y no puede. Uno no puede solo. Necesitamos de Cristo. Es lo que hemos demostrado aquí. Es lo que hemos leído y es lo que usted puede estar leyendo y entendiendo en ese libro. Que solo no va a poder. Cristo es la solución y su amor es infinito. Esa gracia que Dios nos da de perdón es infinita. Él hizo su sacrificio en la cruz. Él murió por nosotros y está dispuesto a perdonarnos todas las veces que sea necesaria. Así es. Bueno, vamos a una pausa, retornamos en breve. Vamos a continuar hablando de este poder maravilloso que es la gracia divina. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos de vuelta en la continuación del estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya en esta parte de casi del cierre, queremos continuar hablando del carácter. Recuerda que hemos mencionado que el carácter es la raíz de todos los problemas. No hemos aprendido a ser mansos ni humildes porque nuestro carácter está deformado. Pero cuando vamos a Cristo, aprendemos de Él, aceptamos su invitación, nuestra vida puede ser transformada. De hecho, pasar tiempo con nuestro Dios en momentos de comunión, de cercanía, entonces el orgullo va a quedar a un lado. La envidia, el egoísmo, todas esas cosas van a quedar a un lado y va a resaltar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Chicos, el carácter de los redimidos es un tema interesante. Sí, bastante interesante. E incluso hay una cita que encontramos en Apocalipsis 14, verso 1, que quisiera leerla textualmente, que nos dice que Juan ve a los redimidos bajo la figura de los 144,000, ¿cierto? Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y aquí lo que quiero puntualizar es la relevancia del carácter semejante al de Cristo Jesús. Cuando nosotros reflexionamos en esta cita, pensamos en que nuestro nombre, y lo vemos en los tiempos bíblicos, reflejan o representan nuestro carácter. O sea, está relacionado con nuestro carácter, nuestro nombre. Así que el hecho de que ellos tengan en sus frentes este número simbólico que representa a los redimidos, que tengan en su frente el nombre del Cordero y también de Dios, quiere decir que ellos llegaron a tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Y he aquí la importancia de que nosotros prestemos mucha atención a este tema de nuestro carácter. Y fíjate, por eso Jesús dice que Él va a venir a buscarse a sí mismo, la reproducción de su carácter en nosotros. Y en esa misma Biblia, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 48, el libro así lo puntualiza esta cita y dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él
para reclamarnos como suyos. Es que Jesús no quiere que nadie se pierda. Pacientemente Él está esperando. ¿Pero esperando por qué? Que aceptemos la invitación de Él. Que aceptemos la invitación de ir a Él. Por eso nos dice, venid a mí. Aprendan conmigo. Porque es que, fíjate con los discípulos, ellos vivían en conflicto. ¿Quién era el mayor? ¿Quién va a ser el menor? ¿Quién va a estar a la derecha? ¿Quién a la izquierda? Pero aprendieron realmente a ser cristianos, a ser verdaderos discípulos, cuando compartieron tiempo de calidad con el Maestro, cuando aprendieron del Maestro y sus vidas quedaron transformadas, que hasta la fecha su ejemplo de vida se mantiene. La permanencia al lado de Cristo Jesús provoca una transformación del carácter. Y eso es una de las cosas que queda muy clara y me gusta del libro, cómo te lleva a entender la situación, cómo te explica las cosas para que tú mismo caigas en cuenta de que dependes de Cristo. No necesariamente te está diciendo cambia, te está diciendo tienes que cambiar por. Y es muy bonito la situación y cómo expresa y cómo te convence a ti mismo de que tienes que aferrarte a Cristo porque sin Él no vas a poder. Y saben algo, yo sé que a veces cuando tratamos temas así de carácter y demás, como que lo dejamos muy superficial, como, oh sí, yo sé que tengo debilidades, que tengo que ir a Cristo, pero ¿cómo podemos hacerlo? Es decir, ¿cómo yo puedo hacer que mi carácter malo pueda ser manso y humilde como Jesús? Sencillamente pasando tiempo. ¿Pero cómo paso tiempo? Dedicándole tiempo de oración, estudiando la palabra de Dios, testificando, compartiendo con otros. Estudiar la Biblia no por aprender textos, sino por dejar que cada palabra nos impresione, dialogar, pasar. Es decir, ver a Jesús como un amigo, pasar tiempo con Él, aprender de Él y, sobre todo, reconocer en cuáles cosas yo estoy mal para que con su ayuda y el poder de su gracia podamos entonces cambiar. Y hablando del poder de la gracia divina, antes de la pausa que tuvimos hace un momento, hablábamos de esto, de ese poder que obra, de ese poder maravilloso. Y Angeli está mencionando que a veces dejamos el problema de carácter de una forma superficial. Señor, sí, voy a ir, pero espérame un poquito. Sé que tengo que cambiar, pero espérame un poquito. Hay alguien que está escuchándonos en este momento que sabe que necesita estudiar más la palabra de Dios, pero de repente dice, mañana comienzo. Sabe que necesita orar, mañana voy a orar. No. El lunes empiezo. Alguien que quizás un joven que no ha sido fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas, dice, bueno, el próximo mes seré fiel. No esperes más. Es hoy el momento. Ahora es la invitación de Jesús. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Que vengas a Él, tal y como tú estás. Deja que Él haga la obra que tiene que hacer en ti. En el libro se presenta un ejemplo de un matrimonio. Que este matrimonio estaba totalmente agobiado. Estaba totalmente afligido. ¿Por qué? De repente la esposa le gritaba, te dije que la compraras anoche. Y el esposo le dice, pero ¿por qué no la compraste tú? ¿Para qué me mandaste a mí? Comienzan los conflictos, los problemas, las discusiones. Estaban cansados, agobiados y pensaban que la solución era el divorcio. Cada día nosotros lidiamos con problemas, muchísimas situaciones y dificultades. Pero la manera en cómo enfrentamos los conflictos va a determinar la solución de los mismos. Esta pareja necesitaba ir a Jesús. Pongamos esto ahora en un plano espiritual. Muchos de nosotros estamos agobiados espiritualmente. Tenemos un desánimo espiritual. No queremos estudiar la Biblia, no queremos orar, no queremos testificar, no queremos tener un compromiso congregacional, no queremos ocupar ninguna posición en la iglesia. Sabemos las doctrinas, sabemos todas nuestras creencias, podemos defender el sábado, pero en el trato hacia los demás es un trato descortés, es un trato no afable, el orgullo impera en nuestros corazones. Todo eso solamente se puede cambiar yendo delante de Cristo Jesús. Amén. Y algunas cosas prácticas, resaltando lo que mencionas, que nosotros pudiéramos hacer, también yendo de la mano con lo que comentaba Angeli, es el hecho de que nosotros empecemos a tomar pequeñas decisiones. Y es la invitación que también quiero hacerle a los amigos y hermanos que nos están viendo, que empecemos a hacer pequeñas decisiones. Esas decisiones de yo tener un horario para estudiar la palabra de Dios. Y comprometerse con ese horario. Y ser constante, que no sea algo ocasional. Esto tiene que ser algo constante, una constante comunión y tiempo con Dios. Que yo diga, bueno, en la semana, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, pues en la mañana me voy a programar. Y si quieres, no hagas algo
que sea un ideal tan alto que tú te frustres por no lograrlo, sino que empieces de a poquito. Pequeños detalles. Minutos. 5 minutos voy a estudiar, voy a leer un texto bíblico y lo voy a analizar. 5 minutos por día. Pero que tomes decisiones que te vayan llevando cada día a estrechar tus lazos con Cristo Jesús. Y sabes, al principio puede ser difícil y puede ser que te cueste hacerlo porque tu carácter impera, es decir, nuestra naturaleza mala. Supone. Pero al principio puede ser, pero a medida que tú vas practicando y vas venciendo esas pequeñas luchas, entonces las cosas van a ir mejorando. Es como hacer ejercicio. Cuando uno va al gimnasio, esa semana va a salir con dolor de hueso. En todas partes. Tiene que entrenar, tiene que mantenerse constante para que el cuerpo se adapte a eso. A veces pasa mucho eso. Uno quiere hacer las cosas por uno mismo y se esfuerza y llega un momento en que no da más. Cae agotado. Uno termina que no puede más. Y simplemente estás olvidando algo. Necesitas de Cristo, el entrenador, el que te ayuda, el que te carga las cosas, el coach, el que te empuja a seguir adelante. Es interesante lo que están mencionando, porque el enemigo ha querido colocar en nuestras mentes que debemos cambiar absolutamente todo, que debemos poner toda nuestra vida en orden, que la deformación de carácter que tenemos debemos por nosotros mismos repararla, y las cosas no funcionan así. La invitación de Jesús es muy clara: vengan a mí, trabajados y cargados como están. ¿Cargados de qué? Bueno, de pecado, de egoísmo, de orgullo, de envidia, de vanagloria, de autosuficiencia. No importa cuál sea la carga. Si vamos a Cristo, en Él, al aceptar su invitación, nuestra vida será transformada. Así que vamos a una breve pausa y retornamos con el cierre de este estudio maravilloso del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hemos llegado ya a la parte final. Sin duda ha sido un recorrido muy bueno que hemos hecho de este capítulo número 2 del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Chicos, ¿qué tal la experiencia? ¿Mensaje final para cerrar el estudio de esta hora? Es hermoso. Simplemente con esa palabra podemos encontrar y resumir lo que me ha llenado este capítulo de carácter. Es hermoso el amor que Cristo tiene por nosotros. Eso fue lo que me llenó a mí. Cómo a pesar de tantos pecados y tan defectuosos que somos como seres humanos, Cristo nos perdona y nos ama. Amén. Y este maravilloso capítulo que hemos estudiado, capítulo número 2, es una invitación a nosotros. Ir a Cristo Jesús con nuestras cargas, no importando cómo estemos. Si hay un texto en particular, un párrafo que quisiera resaltar del capítulo ya cerrando, dice: ir a Jesús, es decir, Señor, no comprendo, pero voy. No siento nada, pero voy. Para ser honesto, Señor, me gusta la vida errada, pero igual voy a ti. No estoy arrepentido y a pesar de eso voy. No importa cómo tú te encuentres hoy, ve a Jesús porque Él puede hacer el gran milagro en tu vida, la transformación en tu carácter. Y ¿saben algo? Yo sé que muchos se sienten identificados con esta situación porque yo paso por eso. Yo sé que todos hemos pasado por eso, porque esa necesidad de Cristo está en nuestras vidas. Y esa invitación de que nos hace Jesús de que venid a mí, que vayamos donde Él, es algo que no podemos olvidar y que es algo que tenemos que accionar. Si yo tenía un tiempo sin hacerlo, hoy es mi momento. Si tú tienes un tiempo sin hacerlo, hoy es tu momento de descansar en Jehová. La invitación de Jesús, sin lugar a dudas, transforma el carácter. Y así es, queridos amigos, este es el milagro de la transformación. Jesús coloca en ti y en mí una nueva naturaleza, nuevas motivaciones, un nuevo horizonte. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar su invitación. Ir a Él, aprender de Él,
así como estamos, trabajados y cargados, Él nos hará descansar. Será hasta un próximo episodio del estudio de este libro, Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.